Eh, seguimos con el conflicto del Donbass, que ya se ha convertido en el conflicto ucraniano, un conflicto bastante atípico porque, bueno, desde que acabó la Guerra Fría, mm, pues realmente, en fin, sin entrar en las guerras regionales que parece que no importan a nadie, como las guerras de África, en el Sudán o en Etiopía, el Congo, etcétera, ¿no? Las guerras que posteriores a la desaparición de la URSS. Como digo, desde el final de la Guerra Fría, pues bueno, aquí realmente es que nadie declara nunca la guerra y hay un montón de guerras. Ha habido desde, desde el 91 ha habido un montón de guerras y sigue habiendo un montón de guerras en el mundo. Eh, a las que, por cierto, no se les presta ninguna atención y hay guerras que llevan ya unos 10 años, que están costando miles, cientos de miles de vidas, que son desastres humanitarios monumentales, como por ejemplo la guerra del Yemen o incluso la guerra de Siria, que aún sigue, aunque de una forma mucho más mitigada o con menor intensidad, pero la guerra de Siria sigue. Y eh, el intento de diferentes potencias regionales en Oriente Medio para derrocar al gobierno sirio, legítimo, porque quiero decir legal, más exactamente, no voy a entrar en la legitimidad del gobierno de sirio actual, pero legal a todos los efectos porque tiene representación diplomática en Naciones Unidas, en un montón de países, y es un gobierno totalmente legal. Y bueno, pues ahí está la coalición internacional para destruir al gobierno sirio, sigue en marcha y es una guerra que sigue adelante. Entonces, hay un montón de conflictos internacionales en el mundo actualmente. Alguno especialmente dramático, inhumano, como el de Yemen, al que hay que añadir, por cierto, hablando de inhumanidad, el conflicto de Afganistán. Es curioso que estamos hablando de conflictos que tienen, estamos hablando de, o sea, los que acabo de mencionar, Yemen, Siria, Afganistán, Afganistán ahora, eh, son conflictos que tienen como mínimo unos 12 años, más en el caso de Afganistán obviamente, pero unos 12 años, o 12, 13 o 14 años eh, de, de vigencia. Es decir, no son conflictos que se hayan declarado a nivel internacional en los últimos 4 años, ¿no? Son conflictos que curiosamente se han producido, por supuesto, provocados por el denominado policía o gendarme del mundo, que no es otro que Estados Unidos, y han sido provocados por gobiernos, por partidos gobernantes que supuestamente son democráticos, pacifistas, ecologistas, cool, como dicen ahora, o sea, guays, fenomenales. O sea, gobiernos que son presuntamente, ¿no? Sobre el papel son maravillosos. Y en la práctica han generado guerras brutales, brutales. Obviamente no estamos hablando de la última presidencia de Estados Unidos, ¿no?
Estamos hablando de presidencias anteriores, precisamente de miembros del Partido Demócrata o anteriormente de miembros del Partido Republicano como Bush, ¿no? Como Bush hijo. Pero con Trump no ha habido conflictos. Es decir, estos conflictos, los conflictos que hemos heredado, que ha heredado el mundo y que heredó Trump, venían o de Bush hijo, es decir, de aquellos que promovieron dentro del Partido Republicano y con la connivencia de miembros del partido Demócrata, aquello del nuevo siglo americano. ¿eh? Conflictos que vienen de aquella época de los muñidores del proyecto del nuevo siglo americano y luego de miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos que supuestamente eran pacifistas, ecologistas, cool y etcétera, etcétera. Trump, que era una bestia parda, según algunos, no ha provocado conflictos tan brutales como los conflictos de los neocon, es decir, de los neoconservadores del nuevo proyecto americano, o de los demócratas estos pacifistas y tal. Eh, Bien, eso sería una variante, la cual no voy a entrar, porque es un tema ideológico de fondo, ¿no? Pero los conflictos que tenemos ahora vienen de esa época.